Dios, lo que hoy tú vas a hablar, porque hermanos, de verdad Dios habla. El problema es que a veces no estamos escuchando. Ya los niños están en sus clases, tenemos nada más aquí jóvenes y adultos. Vamos a orar y disponer nuestro corazón para que Dios sea hablando a nosotros y nosotros ¿qué? Oyendo. Amén. Dios, qué hermoso tiempo nos has permitido para alabarte y darte gloria. En especial entre tantos cantos, celebramos al Cordero y las bodas del Cordero, pues como tu iglesia estamos esperando tu venida y en tu venida celebraremos y nos gozaremos en esas bodas del Cordero. Hoy en esta mañana, Señor, sabemos que tú has dado palabra a tu siervo. Sabemos que hay cosas que pueden impedir que aprendamos y no es que no tengamos la inteligencia suficiente o la memoria suficiente, sino es la disposición para oír tu palabra. En esta mañana disponemos nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos para escuchar tu palabra. Dios, habla porque tu iglesia, aposento alto, te escucha hoy y deseamos que hagas lo que quieres hacer en nosotros y que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si faltan algunos niños todavía de su clase, jóvenes y adolescentes, nos vamos a los salones. Es su tiempo, paz, bendiciones. Gracias. Sí. Buenos días, hermanos. Nadie anda desvelado. Todos desayunaron bien, vienen bien despiertos. Sí, bueno, gracias a Dios por todos los que ya estamos. Bueno, alguien se preguntará, bueno, es que estuvieron saliendo mis hijos un poquito antes. El tema es que están preparándose por actividades decembrinas y bueno, tantas cosas luego que hay que estar haciendo. Y vamos a avanzar, hermanos, para que nos dé tiempo lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Sé que nosotros andamos ajetreados, algunos todavía están ahorita preparando, no sé usted, pero ya llegan esas fechas en las que la familia ya está planeando dónde nos vamos a ver con la familia, qué vamos a cenar y qué va a disparar mi suegro, ¿verdad? O al revés, ¿qué va a hacer la suegra y que nos va a invitar? Al fin que yo soy la nuera consentida, ¿no? No sé cómo esté el asunto ahí, esperemos que todo esté bien, tranquilo. Yo escuchaba no hace mucho tiempo el que alguien decía, pues yo soy de los yernos el consentido, ¿verdad? Qué bueno que esté esa percepción. Y bueno, quiero pedirle por favor, ya oramos, vaya buscando y tengamos a la vista Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 14, por favor. Romanos 6, del 1 al 14. Ya hay un tema, ¿cómo dice el tema en esta mañana? Cuando abrazo lo que me mata, ¿verdad? Bueno, ya tenga ahí Romanos 6 del 1 al 14 y el tema, pues alguien dijera, bueno, ¿qué abrazaré? Yo me voy a agarrar de una motoconformadora o de qué se trata, ¿por qué abrazarme de lo que me mata? Tal pareciera que es un título un tanto raro, pero es cierto en cuanto a que cuando abrazamos a alguien, pues ¿por qué lo abrazamos? Porque lo saludamos, porque lo queremos, porque no lo habíamos visto y ya lo podemos ver, etcétera. Pero bueno, vamos a avanzar y si le parece vamos a leer todos juntos, no va a ser alternado sino todos juntos, vamos a ir leyendo estos 14 versículos, por favor. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Me detengo. ¿Todos ya lo tenemos? Amén. Bueno, entonces le voy a pedir que levante su voz para que no sienta que estoy solito leyendo. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Dice el 10, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el 11, así también vosotros consideraos, que dice ahí, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice este tema de hoy, cuando abrazo lo que me mata. Estaba yo viendo por ahí un pequeño fragmento de una película en la cual un paciente llegó al hospital, obviamente porque le habían lanzado una especie de bala, pero esta bala no salió de su cuerpo, era más que nada lo que es lanzado con una bazuca no muy grande, pero el tema es que esa bazuca, a la hora de que entró esa bala ya grande y que hace explosión, pues resulta ser que no explotó, resulta ser que no salió del cuerpo, y uno de los médicos estaba intentando detener una hemorragia, y al intentar detener esa hemorragia puso su mano en aquella pieza metálica dentro del cuerpo porque no había explotado, y no se habían dado cuenta. El asunto es que a la hora de indagar con los familiares o gente cercana al paciente, se dieron cuenta que eso podía estallar, podía explotar. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que llamar a una de estas personas antibombas o que se dedican a desactivar ese tipo de explosivos. El resumen de esto, hermanos, es que hubo manera de que no explotara con esta persona médico que estaba ahí sujetando. Todos ellos salieron librados. En el momento que la persona experta en esto llevaba con mucho cuidado la bomba y la llevaba por el pasillo, una de las doctoras se le ocurrió salir y asomarse y ver cómo iba este experto con la bomba ahí en las manos, y estalló y la persona salió ahí volando. Esta persona experta en estos temas pues no deja de estar en riesgo. Hay cosas que nos explotan, hay cosas que son peligrosas, y nosotros ya tenemos, por la edad adulta, ya sabemos diferenciar, a diferencia de un niño, por ejemplo, cuando algo es peligroso y cuando no. Pero aquí habla este tema de cuando abrazo lo que me mata, es decir, cuando me acerco, cuando hago muy mío aquello que me va a hacer daño. Y veía yo por ahí una ilustración de un predicador en Estados Unidos, y fíjense que esa persona tenía un ministerio fuerte, y el detalle es el siguiente: sirviendo al Señor, estando cerca de la iglesia, haciendo una infinidad de cosas, durante años él toleró un pecado, y le conceptúan ahí un pecado pequeño. ¿Ha oído de esto? Pecados grandes, pecados pequeños. El tema es que él por años toleró un pecado pequeño. ¿Y cuál era esos pecados pequeños? Mandaba él mensajes privados pero inapropiados. Hacía esto, los mandaba. Un día, sin que él lo supiera, sin que él lo esperara, sin preverlo, se hizo público esto que él enviaba. Los medios se encargaron. Imagínense lo que hacen los medios cuando encuentran una cosa así. ¿Qué hacen? Le voy a decir para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? ¿Qué hacen los medios? Pues lo publican,
Y de ahí se va haciendo, ahora más con este tema de la temática viral, cuanto más el tema es que eso se hizo viral. La iglesia que pastoreaba por esta situación se dividió, la familia quedó destrozada y él llegó un momento que después de todos estos problemas, él llorando, tuvo que presentarse ante una junta pastoral y él comentó esto, esbozó lo siguiente: nunca pensé que algo tan pequeño destruiría todo. Eso fue lo que él dijo, porque había ahí algo que se llama pecado oculto y él así lo manejó y eso le estalló. Y dice por ahí un comentarista: nadie cae de un salto, cae por 1000 pasos pequeños. ¿Lo puede repetir conmigo? Nadie cae de un salto, cae por 1000 pasos pequeños. Tal pareciera que eso no va a suceder. Tal pareciera que esos problemas, esos pecados, esas consecuencias le podrán pasar a todos, pero a mí no, pero no es de esa manera. Y bueno, yo quiero llevarle ahí un ejemplo por ahí. Esta persona, no sé si usted lo conoció, yo leía materiales de esta persona, un apologista. ¿Qué es un apologista? Una persona que con conocimiento bíblico, y le aunamos al conocimiento bíblico también conocimiento, cultura general y ciencias y todo lo demás. Es una persona que defiende las verdades bíblicas, refuta contra aquellos que atacan las verdades bíblicas. En pocas palabras, está bien armado, ¿verdad? Tiene conocimiento. Rabí Zacarías, un apologista de nacionalidad hindú, era un apologista respetado a nivel mundial, no nada más era un tema en Estados Unidos, respetado a nivel mundial, fue escuchado por millones de personas, hermano, en muchos lugares, y él murió en el 2020, es decir, ya promedio ahorita 5 años. Después de su muerte resultó ser que hubo investigaciones internas de la misma organización que él era el promotor, fundador, y en esas investigaciones se confirmó que esta persona por muchos años llevó una doble vida. Es decir, defendía, predicaba, hacía cosas, pero por el otro lado llevaba una doble vida. ¿Qué esa doble vida implicaba? Había abuso, había manipulación, pecados ocultos, y esto fue por años. Cuando la propia organización y ministerio por obligación tuvo que publicar y hacer un informe, un líder de ellos dijo: Dios permitió que la verdad saliera a la luz para advertir a toda su iglesia. Entonces, esto es lo que le pasó y quiero dar una introducción. Usted que cuando da un abrazo, cuando damos un abrazo, hay distintos tipos de abrazos, ¿verdad? ¿Abrazamos lo mismo a la suegra que a la esposa? ¿Qué pasó, pastor? Pues no. ¿Abrazamos lo mismo a los amigos que a mis familiares, mis tíos? ¿Qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? ¿No es la misma acción? Van a decir ustedes, pero en algunos es permanencia voluntaria y en otras casi como de choque eléctrico, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? En algunos hasta el saludo es rápido, en otros no. Fíjese, hay el abrazo del oso, ¿ha oído de ese? El abrazo del oso es apretado, es fuerte, es donde, muchas gracias, les pedí de favor un café porque luego les platicaré, si lo necesito mucho el día de hoy. El abrazo de oso fuerte, apretado, cuando no hemos visto a alguien por mucho tiempo y lo volvemos a ver y le apreciamos a esa persona, ¿cómo lo abrazamos? Con ganas, ¿verdad? Estaba yo viendo un pastor a la hora de estar hace poquitos días en un seminario ahí guardadito, 3 días. Daba un ejemplo de estar exhortando a una persona. No le daba un abrazo, pero sí le daba una palmadita en la espalda, pero no eran palmadas, eran casi golpes. Y uno de los pastores que estaba ahí haciendo esa parte en la obra, cuando vio que estaba pasando con todos y cada uno de ellos dándole unos buenos golpes en la espalda, él como que dijo que, pastor, no se me acerque, yo sé que va a ejemplificar, pero no tan duro. Hay abrazos muy fuertes, hay abrazos en los que hemos llegado con alguien y le abrazamos con un brazo, ¿verdad? Nada más un hombro, le abrazamos por un lado, sin girar, es un abrazo amistoso. Hay un abrazo largo y silencioso cuando alguien, alguna persona ha perdido un familiar y le abrazamos así con camaradería, por consuelo, amor profundo, conexión, y hacemos eso. Hay abrazos por la espalda, ¿verdad? Llegamos y abrazamos a la esposa, a los hijos, los abrazamos. Significa protección, confianza, intimidad, sorpresa agradable.
Hay abrazos, dijo un comentarista por ahí, de balanceo. Dos personas se abrazan, se mueven, tal pareciera que va al barco en alta mar, ¿verdad? ¿Ha visto eso? O ha dado un abrazo así, ay, te paseas, ahí te quieres quedar, pero ya suena la campana y te tienes que ir, ni modo. Hay abrazos de despedida, ¿se acuerda de Pablo? Esos abrazos de despedida porque se tenía que ir. Hay abrazos de protección en los cuales envolvemos una persona cuando vemos que algo puede pasar. Hay abrazos discretos, tímidos, abrazos de distintas maneras. Hay abrazos para celebrar también. Cuando felicitamos a alguien por un logro, por un éxito, lo hacemos. Hay abrazo grupal. Y bueno, aquí me puedo pasar con varios abrazos todavía, y hay algunos, y hay uno que usted y yo no sabemos, el abrazo romántico, ¿verdad? O ya hermanas, ya se les olvidó a los varones el abrazo romántico. ¿Sí o no, hermanas? Sin miedo. Me va a regañar mi marido si lo saco al balcón, pastor, ¿verdad? Que no se pierda el abrazo romántico. Pero hay abrazos, hermano, escuche esto. Hay abrazos que matan. Y quiero empezar ahí, si me ayudan por favor. ¿Qué dice ahí? Cuando abrazamos el pecado. No es que llegue la tentación y ya, no. Cuando abrazamos. ¿Qué es abrazar? Me acerco y sujeto, lo tomo y estoy ahí. Y eso va a tener sus consecuencias. Había una persona, un muchacho, un líder de alabanza, fíjense, y esa persona, vamos a decirle Daniel. Bueno, espero que no haya un Daniel. Tampoco entra el tema de que cualquier similitud es mera coincidencia, pero el tema es que Daniel, un líder de alabanza, servía con pasión en la iglesia, pero lo que también pasaba, tenía doble vida. Pero sí, un pecado. Lo corrijo, no es que tuviera doble vida, tenía un pecado, y ese pecado se llamaba negligencia. ¿Qué es la negligencia, hermanos? Puede ser como que dejado para las cosas, pues como que sí me interesa pero no me interesa, luego lo haré, hasta el término procrastinación. Y era una negligencia de carácter espiritual, es decir, comenzó a dejar tiempos importantes de oración. Servía, lo que usted y yo hemos escuchado, servía al Señor de la obra, pero no buscaba al Señor de la obra. Y comenzó poco a poco con su negligencia, dejó su tiempo con Dios, y él decía, pues solo por hoy, es que ando ocupado, lo que sigue, mañana. Y ese solo por hoy se volvieron semanas. Una noche después de que tuvo un ensayo, una hermana le felicitó por sus talentos, por su sensibilidad, por sus aptitudes, y él emocionado aceptó una invitación de esa persona, una invitación inocente para platicar de asuntos del ministerio, platicar asuntos del servicio. Y pues ninguno de los dos buscaba pecar, no planeaba nada, pero al bajar la guardia, hermanos, al bajar la guardia hubo error ahí, y se permitieron conversaciones profundas, se permitieron caricias inapropiadas, algunos dijeran furtivas, y días después terminó en pecado sexual eso. Y luego esta persona fue confrontada con su pastor, él lloró amargamente y repetía, nunca quise esto, nunca lo quise, ¿cómo llegué tan lejos? Y eso es pecado. No es algo planificado, no es algo que tú digas lo voy a hacer, lo programo, día, hora, maneras y lo hago. No, es algo que llegó de manera sutil, se ingresó ahí por descuido, flojera espiritual, negligencia, y se termina errando el blanco. Y algo más, ¿qué pasó? Gracias a Dios Daniel se restauró, pero cargó por años con cicatrices. Cargó por años con cosas que no le dejaban a gusto. Y fíjese, usted y yo hemos oído lo que es el pecado. Quiero que me ayuden por favor ahí. ¿Qué dice ahí en pecado? ¿Qué dice abajo de pecado? ¿Qué dice? Es errar el blanco. ¿Es qué? Perder la marca. Otra más. Es fallar el propósito de Dios, no el de nosotros. Del griego amartía. Y tiene características el pecado, hermano. Usted y yo lo hemos escuchado. Pero quiero llevarle algo interesante y a la vez profundo, y también, ¿por qué no?, preocupante. Las características del pecado, una de ellas es que nos culpa, hay imperfección de carácter moral, hay error involuntario, repito, no fue voluntario. La otra,
no alcanzamos un estándar divino que Dios espera de nosotros. Se pierde ese estándar, se pierde la expectativa que Dios tenía y esperaba que estuviéramos nosotros cumpliendo, y eso no se da. Y el pecado son actos que violan, definitivamente agreden la voluntad de Dios, y es fíjese, me llamó la atención una definición, es una desviación del carácter santo de Dios. ¿Lo repite conmigo esa? ¿Qué es el pecado? Una desviación del carácter santo de Dios. Y sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Y nosotros somos santos. No pecamos. Sí, pastor, sí peco, pero soy santo. Con la ayuda de Dios somos santificados en Él y nos esforzamos en no pecar. ¿Y dónde se encuentra el pecado, hermanos? ¿Dónde se halla el pecado? No estoy hablando de la tentación ya el pecado, es decir, llegó la tentación, cedí a la tentación, ya hay pecado. ¿Dónde se encuentra el pecado? ¿Se encuentra aquí? ¿Se acuerdan cómo decía Martín Pereda Prigadá? En nosotros, cabezones, ahí está el pecado en la mente. Se encuentra en los actos, ahí le va en la otra, se encuentra en las omisiones, se encuentra en los motivos. El tema es que ahí se encuentra el pecado. Hubo una acción en la mente y hubo una acción en el cuerpo, hubo una acción en las palabras y sucedió ese pecado. Ayúdeme por favor con el Salmo 51:4, por favor. Salmo 51:4. Cuando lo tenga me indica, por favor. ¿Ya lo tenemos? Bien rápido. Lo leamos juntos. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí son unas palabras de reconocimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, la santidad de Dios, su palabra, me hace ver, me hace entender, me hace reconocer que entro en el pecado. Y fíjese, en el Antiguo Testamento como tal, el pecado rompió el pacto, el pecado afectó esa comunión con Dios, el pecado afectó a la comunidad misma, el pecado afecta a la tierra misma. Sabemos nosotros qué pasaba con el pueblo de Israel, hermanos, cuando llegaba ese pecado. ¿Cómo les iba? Los oprimían, los apresaban, las cosas iban mal, infinidad de cosas. Fíjese, y el pecado requiere algo que se llama expiación. La expiación es reconciliar, la reconciliación entre la humanidad pecadora y ese Dios santo que es el Dios que tenemos. Y la manera de hacer expiación es mediante sacrificio. ¿Cómo dije? Es mediante sacrificio. Si usted y yo nos vamos al Viejo Testamento, vamos a encontrar en Levítico capítulos 4 y 5 lo que es la expiación. Se requería la reconciliación con la humanidad por medio de sacrificio, porque no había perdón. Pero si usted y yo nos vamos al Nuevo Testamento, ese pecado, ese poder que esclavizaba de carácter moral y por qué no de carácter espiritual, ahí aparece Cristo. Ahí llega Cristo como un cordero sustituto. Y dice Juan 1:29, escúchelo usted: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que me invita a leer el Atalaya para ser salvo, que gano la salvación haciendo un montón de visitas y leyendo el libro del Mormón para hacerlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la grande bendición es que este quita es actual, es vigente al día de hoy. Hoy aquí estamos. Hoy estamos a 30, último día de noviembre, y mañana, qué profundidad de pregunta y qué profundidad de respuesta, ¿verdad? Pero el tema es que ya empezamos, ya llegamos a fin de año, hermanos. Y en este año, ¿cuántas veces usted y yo pecamos? Si apuntáramos en un cuaderno, ¿cuántos pecados hicimos o tuvimos en este año, hermanos? ¿Quién tendría un cuaderno más grande? Pues el pastor. ¿Cómo estaría nuestra lista, hermanos? Que los tuviéramos que apuntar. Y tuviéramos que apuntar, fíjese, los pecados, y acá en otro cuaderno apuntar todo lo que hicimos que agradó al Señor. ¿Qué cuaderno estaría más lleno?
Dijo por ahí un hermano el miércoles, hice yo una pregunta y fue el único que contestó una respuesta que yo no esperaba en ese momento, pero le dije, pues qué bueno que hay honestidad, ¿verdad? El tema es que nuestro argumento o nuestro entendimiento es que ese cuaderno de pecados estaría por mucho más lleno, ¿sí? O ya vamos mejorando. El tema es que los pecados es algo que el ser humano tiene con la ayuda de Dios que ir erradicando de su vida. Fíjese, si nosotros fuésemos a Romanos, ahí le encargo algo, apúntelo, recuerden Romanos, Cristo se presentó como vencedor de ese pecado, vencedor de ese poder. No solamente es el tema del pecado, sino que hay poder que actúa y hace que, como una bola de nieve, el pecado llama a otro. Es como la mentira llama a otra, y es un cuento de nunca acabar en lo cual la persona tiene que hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es abrazar el pecado, pero luego vamos a otra cosa. ¿Qué dice ahí? Cuando abrazamos la transgresión. Y fíjese que no es lo mismo pecado, no es lo mismo que transgresión. Y quiero comentarle lo que le pasó a un pastor conocido por muchas personas, casado, con hijos, consejero matrimonial. Y me acordó cuando leí estas ilustraciones, el que crea estar firme, ¿qué? Mire, que no caiga. Y fíjese, tenía una oveja, tenía un miembro de la iglesia, una dama que acudía a él constantemente. La iglesia le advirtió a este pastor que no aconsejara solo a esa persona, a esa mujer. Su esposa le pidió que fuese prudente, que se pusiera abusado. Los diáconos le confrontaron porque había por ahí rumores. Él sabía la línea, conocía hasta dónde debía de llegar, pero una noche se le ocurrió, lo pensó. Algo ya había pasado en ocasiones anteriores en su cabeza, y le envió un mensaje y le dice: pasa a mi oficina, nadie está aquí. Estaba de ocioso, no estaba estudiando, y aparte ya quién sabe qué tantas cosas estaban en su cabeza. Cruzó la línea de manera voluntaria. Fíjese, a partir de ahí ellos, esta persona a quien aconsejaba y este pastor comenzaron una relación llamada oculta. Duró casi 2 años. Fíjese, no fue un accidente, no fue un asunto ocasional, momentáneo, fue transgresión, una decisión ya consciente, ya repetida, en la que se decidió cruzar la línea y se sabía que Dios lo prohibía, pero aún así, cuando se descubrió la iglesia, ¿qué creen que hizo? No lo vuelvas a hacer. Y ya, ¿qué hizo la iglesia? De entrada, pues le impactó a la iglesia, le confrontó a la iglesia, él lo confesó y él dijo estas palabras: yo sabía lo que hacía, yo sabía que estaba mal, pero no, la verdad, perdón, y aunque le metan el perdón ahí, no me importó. Eso se llama transgresión, romper un límite que conoces perfectamente y decides romperlo. Y hay una diferencia que ahorita lo voy a comentar entre una y otra, porque la transgresión, ahí aparece que dice del griego parábasis, y es la transgresión, a diferencia del pecado. Aquí la transgresión es una rebelión, que dice ahí, abierta. Es algo que ya decido y digo, le entro a lo que a ti no te agrada, Señor, pero le entro. Es deslealtad, es traición, es quebrantar una relación, no solo es una regla. Fíjense, esa es la diferencia a la que vamos. Ya no es un asunto nada más de estar aquí, pecado. Vamos y se va al asunto de transgresiones, en el cual se decide quebrantar una relación. ¿Con quién es la relación? Con Dios. Con Dios, sí. Se decide quebrantar la regla, cruzar una línea, traspasar ese límite. Y lo delicado, pues, es lo que sigue más adelante. Aquí lo que llama la atención es esto, hermanos. La transgresión, a diferencia del pecado, es un error, pero esto ya es más voluntario. Es un acto intencional contra Dios. Y esto sube de tono. ¿Ha oído cuando en la alabanza estamos y los muchachos nos conducen y de repente bajan todo? ¿Sí? ¿Se ha fijado?
baja la intensidad de instrumentos, se baja todo, nada, estamos cantando nosotros, nos dan un pequeño acorde por allá, un poquito de batería y estamos, y se oye muy notorio, y que de repente cambia la intensidad de la música y empecemos a subir el volumen en la adoración, en la alabanza, en el pecado. Es algo similar, se empieza con pecado, continúa con transgresión. Uno de sus significados de la transgresión, hermanos, es traicionar a un rey soberano. ¿A ustedes le han traicionado en alguna ocasión? A mí sí. ¿Qué se siente? ¿Qué te dan ganas de hacer con aquel que te traiciona? Como los niños antes, córtalas para siempre y tranquilo. ¿Qué te dan ganas de hacer? Muchas cosas, ¿verdad? Pero definitivamente no está uno contento. Te sientes defraudado, te sientes mal. Dices, jamás vuelvo a confiar en esta persona, ¿sí o no? Pensamos infinidad de cosas. Y la transgresión es traicionar a ese rey soberano, que increíble, hermano, increíble. A pesar de esa traición y transgresión, Él nos sigue amando. Y esa acción intencional de la transgresión quebranta el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Agrava la culpa, implica conciencia aquí, implica conciencia, no ignorancia. Y va subiendo esto de tono. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y cuando hablamos de transgresión ya conocemos, ya sabemos, y aún así se decide hacer esto. Es algo evidente en el asunto de la transgresión, es un pecado. Sabemos que no hemos nosotros escuchado antes, oíamos de pecados veniales y quién sabe qué tantas cosas. El tema es que sabemos que pecado es pecado. ¿Está ahí va conmigo? Pecado es pecado. ¿Qué será más pecado? ¿Robarse unos zapatos, robarse una torta y no es por hambre, verdad? ¿O robarse un carro? Delante de Dios es lo mismo. 5 pesos, 1 millón de pesos es lo mismo. Pero aquí en el tema de la transgresión es algo que sube de tono, en el tema de la intención del corazón. Entonces es pecado y transgresión. Pero nos vamos a uno más que aparece ahí. ¿Qué dice? Cuando abrazamos la iniquidad. Quiero hacerle mención de lo siguiente antes de avanzar. En el tema de la transgresión, algunos comentaristas dicen que la transgresión se va un tanto al tema del pecado y un tanto al tema de la iniquidad. Pero más de muchos o bastantes dicen que el grado o la escalera en ese énfasis y en esa búsqueda del mal es el pecado, es la transgresión y luego abrazar la iniquidad. ¿Y la iniquidad qué es? Bueno, un ejemplo para que usted me diga qué puede usted sacar como conclusión. Una persona, un músico cristiano, de esos que le llaman artistas, ¿verdad? Cristiano, profesional, él no nada más tocaba muy bien, una voz muy buena, él daba conferencias, conciertos, tenía una vida pública impecable, un talento increíble, así como nuestros chavos que tocan bien, ¿verdad? Bueno, pero él, fíjense, él desde joven arrastraba algo aquí que no se notaba. Y era un tema que le llaman algunos iniquidad generacional, es decir, su padre fue adúltero, tuvo un mal ejemplo, su abuelo fue adúltero, ¿y él qué creen que hacía? Lo mismo, ¿sí? A más de eso mentía, manipulaba, él ocultaba su vida privada y ¿qué creen? Lo hacía bien, no solo pecaba. Él transgredía, tenía un patrón, tenía una forma de hacer las cosas interno que ya estaba deformado, se inclinaba permanentemente al engaño y esto lo hacía constantemente. Lo que comenté hace rato de Rabí Zacarías, ¿él en cuál entraría? ¿En qué abrazo? Se llama iniquidad. Estaba en una situación así. Vivía doble vida, música cristiana en público, inmoralidad en privado, pagaba, fíjese, habitaciones, tenía perfiles falsos, manipulaba información de mujeres y muchas cosas más. Cuando fue confrontado y cuando era confrontado, él sabía llorar. Él se veía como que arrepentido. O la otra, yo nunca he hecho nada, y de ahí no lo sacaban. Sabía citar la Biblia, hermanos. Fíjense, sabía ponerse espiritual. Yo dijera, se ponía en modalidad espiritual
¿Cuándo? Pues en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando servía. Pero cuando en cuanto estaba en vida privada era otra persona. Fíjese, ahí le quiero comentar algo en cuanto a esto. La iniquidad no es un acto. ¿Ha escuchado usted el tiro de tirabuzón? ¿Ha oído de eso? Tirabuzón, ¿sí? ¿Qué característica tiene el tiro de tirabuzón? O para que me explique en términos más claros, ¿cómo es un sacacorchos? Así todo chueco, ¿verdad? Todo chueco. Algunos tienen ese estilo del tirabuzón o del sacacorchos, todo chueco. En cuanto se ve una cosa, pero es otra, es un acto, es una torcedura de carácter interno, distorsiona todo lo que tocas. Finalmente puede ser expuesto por varias personas, testimonios simultáneos, y se pierde mucho por nada, no, ni siquiera es por poco, se pierde mucho por nada. Y durante la restauración de ese músico, ¿sí?, un consejero le dijo: tu problema no son tus actos, tu problema es tu corazón torcido, necesitas que Dios te enderece por dentro. Ahora quiero decirle algo, hermano, nosotros oímos aquí de pecado, oímos de transgresión, oímos de iniquidad. ¿Cómo me doy cuenta yo en cuál de esos estuviese como ser humano? ¿Cómo me doy cuenta de eso? El que practica el pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Pero ¿cómo yo sé en cuál de estos estaría? Porque quiero pensar que si yo estoy por aquí en el pecado y sigo con la iniquidad, continúo con transgresión, y la transgresión es algo con toda intención, es una postura de no me interesa, Dios, lo que digas. Yo hago lo que se me pega la gana y lo haré las veces que se me antoje. Nuestra acción o la acción de ese nivel, hermanos, es una provocación. No solamente cerrar el blanco, es provocar la santidad de Dios y la ira de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo el día de hoy, último día del mes de noviembre? ¿Y sabe cómo lo ubicamos? En lo que hemos estado haciendo a escondidas, aparentemente, de los demás, pero de Dios no. La frecuencia con la cual lo hemos estado haciendo, lo que hemos estado haciendo. Puede ser sustraer algo, puede ser ver algo que no tenemos que ver, puede ser codiciar algo o a alguien. El tema es que ¿qué estamos haciendo, hermanos? Yo estaba pensando en estos días y luego pensando en los jóvenes, en los muchachos, que tal pareciera que pensamos que ellos por ser más jóvenes son más vulnerables. Nos llevamos sorpresas, hermanos. Porque hay muchachos que están, a pesar de ser vulnerables algunos y que les falta vivir vida, etcétera, pero muchos de ellos se esfuerzan y hacen compromisos con el Señor. No quiero decir que no haya caídas, no haya cosas por ahí, pecados, pero este es un grupo de adultos, ¿verdad? No vaya a ser como un familiar de mi esposa. Él, pues de provincia, él no podía decir adultos o no lo entendía muy bien. Y él le daba gusto y le decía a uno de sus hijos: hoy vinieron bastantes adúlteros a la dominical, ¿verdad? Él quería decir adultos, pero no se le daba y les decía: aquí no pasa eso, ¿verdad? Todos somos santos, ¿verdad? Y nos conviene que sea así, hermanos. Necesitamos que sea así. Y si hubiese algo diferente a lo que debe de ser, urge que seamos así como el Señor quiere. ¿Y cómo quiere el Señor que seamos? Conforme a lo que obedece a los santos, a lo que nos llama al Señor a hacer. Y fíjese, hermanos, aquí habemos, ¿quiénes sabemos en la iglesia? Hermanos encargados de ministerio, miembros activos en la iglesia, como se llama, hermanos diáconos, hermanos con las funciones de decanes, cocina, lo que usted quiera, y hay hermanos en la actividad pastoral o copastoral. Por el hecho del cargo que tengamos, ¿quién dice que alguno de nosotros es más vulnerable que otro? No es por el cargo que tengamos, es por nuestra búsqueda de carácter incesante de Dios, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su guía. ¿Cómo es como el hombre peca, el varón? ¿Cómo es como peca? Peca de varias maneras, pero ¿cómo es una manera del cómo peca? Fácil. Con los ojos. ¿Cómo es como la mujer peca? No, pastor, las mujeres ni pecamos. ¿Cómo peca la mujer?
Ni lo tienen identificado, ¿verdad? Pero el del varón sí lo tienen identificado, ¿verdad? El tema es, aquí no hay ni una, escúcheme esto, no hay ni una sola persona que estemos exentos de eso. Pero no por el saber que estemos exentos de eso, no quiere decir que eso me da pauta para pecar, para cometer iniquidad, para cometer transgresión, porque hay algo, ha subido, no sé usted, pero a mí me encantaba antes ir a las escaleras, cuando estaba más chamaco, me gustaba subirme las escaleras eléctricas, ¿verdad? Y bien vaciado porque llegaba a ocasión de que había gente que llegaba de provincia y era la primera vez que veían las escaleras eléctricas. Y se ha fijado cuando alguien es la primera vez que va a subir unas escaleras eléctricas, ¿cómo es su primer paso? No lo quiere dar, le da miedo. Y que espera que alguien le diga, o se queda a un lado y se fija, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando te subiste ya la primera vez? La segunda vez. Le pasaba como a mí cuando ya supe y era chamaco, subía, bajaba, parecía hámster, subía, bajaba, me encantaba la escalera eléctrica. Así como usted lo va a oír increíble, pero a mí me encantaba ir al metro. Me encantaba a mí ir al metro, subirme, porque era plan chamaco, ¿verdad? Modalidad chamaco y me gustaba todo eso. Pero en la escalera, regresando al punto, ¿qué pasa? La primera vez se peca con tiento, se peca con temor, la piensas, pides perdón, pero ya la hiciste una vez. ¿Qué pasa la segunda vez? Ya no la piensas tanto. ¿Qué pasa la tercera? ¿Qué pasa la cuarta? Ya dejó de ser pecado. ¿Luego qué fue? ¿Y luego qué fue? Cuando estamos en el tema, yo diría en la modalidad de iniquidad, ¿qué hago yo con esa escalera? ¿Qué cree? No solamente ya no tengo problema en subirme, estoy sobre la escalera y corro. Voy de subida y corro. Desobedezco a Dios y corro. Que Dios va a reprobar eso y que me puede llevar a condenación, me vale. Y llama la atención porque no estamos hablando que esta temática sea para aquel que está fuera de la iglesia. Hablamos del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Y cuáles son las decisiones que yo como cristiano tengo que tomar para no incurrir en eso? Ahora, hablamos de una escalera de subida. ¿Habrá manera de que eso se revierta? Sí, eso es lo bueno. ¿Y será por nosotros? Porque somos muy gallos, somos muy santos. ¿Sí? ¿Por qué será? Por puritita gracia. Apenas estábamos en unas lecciones bíblicas en la semana. Ya saben que nos vamos a encerrar allá al seminario. Y bueno, se hablaba de la gracia y se hablaba de lo que hace la gracia, entre muchas cosas. Si no hubiera gracia, seguiría el pecado, seguiríamos cometiendo cosas desagradables delante de Dios. La iniquidad, fíjese, ahí aparece del griego nomía, es torcer, pervertir, hacer curvo, perversidad moral, desorden del corazón, corrupción aquí adentro y otra más, culpa acumulada. ¿Se acuerda ahorita? Es un caso diferente con las alcancías que ya tenemos todos listas, ¿verdad? Ya está a full. Amén, hermana Lili, ya somos 2. Bueno, bendito Dios, con eso lo hacemos para un piso. Bueno, ahí le voy, hermano. ¿Cómo comenzamos con la alcancía? ¿Qué pasó con las primeras monedas? Bueno, si le echaba, es que yo puro billete de 500, bueno, eso ya es otra cosa, pero le echabas la moneda, la oías. ¿Qué pasa conforme le sigues? Se va llenando. ¿Qué pasa cuando ya está bien retacado eso y le echas moneda? Ya ni entra la moneda, ¿verdad? Con el pecado es algo similar. Eso se va acumulando, hermano. Literal, el pecado se va acumulando. ¿Qué pasa con una persona que profesándose, diciéndose cristiano, habiendo recibido el don de la gracia y decide dejar eso y ser sutil, a escondidas? Y a veces no es de esa manera, es con toda alevosía, premeditación y a la vista de medio mundo, y decide que sea de esa manera. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Qué creen que pase en la postura de Dios hacia nosotros? Si estamos en una postura, en una posición en la cual no queremos humillarnos delante del Señor y le seguimos, y lo vamos a justificar de muchas maneras. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea la postura de Dios? ¿Será de aprobarnos? ¿Será de estar contento?
será de estar listo para recibirnos con brazos abiertos, no, todo lo contrario. Y como dice la palabra que por nuestros frutos se nos conocerá, cuidado, puede ser que ni salvo sea la persona, debemos de tener cuidado. El tema de la iniquidad no solo es una deformación, aquí adentro describe tendencia hacia el mal y es un estado de corrupción. Y dice Mateo 24:12, escúchelo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí aparece algo que quería yo enseñarle para que usted lo vea. Ahí dice secuencia progresiva del pecado. Hemos oído este versículo, irán de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y luego, ¿qué dice más adelante? Verán a Dios en donde, en Sión. ¿A poco eso dice la Biblia? Pues sí, léalo, hermano. Sí. Fíjense, cuando se habla de espiritualmente avanzar, también espiritualmente por el pecado no se avanza, se va de bajada, es una secuencia progresiva del pecado. Primero el pecado, luego la transgresión. En el pecado inicia como una caída, fue un error conceptuado, póngale usted como azaroso, como no deseando, y cuando sentí ya caí. Es un acto defectuoso y luego llega la transgresión y la transgresión ya se volvió algo deliberado, ya se volvió algo que fue a propósito, ya se volvió algo desafiante y llega la iniquidad y la iniquidad forma un carácter deformado, un carácter culpable, es decir, empecé como que no queriendo, continué como que ya quiero y luego ¿qué? Continúo. De ahí me agarro y no me suelto. Y cualquiera de esas tres posturas en el cristiano es reprobado delante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos delante de la poderosa presencia del Señor. Y eso urge, ¿sí o no, hermanos? Urge. ¿Cuántas personas, estaba yo escuchando, a veces nos dan estadísticas cuando vamos al tema de los seminarios, nos dan estadísticas referente a cómo está la iglesia? ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? Y de entrada, ahí es recio, hermano. Es para membresía y es para pastores. De entrada, se nos dio un dato. El 80% de los pastores en las iglesias cristianas no se siguen preparando. No se están preparando. Dan parcialidad de la palabra. Lo que se les ocurre y entienden. Agarran un versículo aislado y ahí se arrancan. Y ciegos enseñando ciegos. Y una infinidad de estadísticas que nos deja ver que el cuerpo de Cristo está, ¿qué está sucediendo con fíjense, está la iglesia, el cuerpo de Cristo que va al cielo, ¿sí o no? Sí vamos al cielo todos los que estamos aquí, amén, sí, pero hace poquitos días hablábamos de que hay iglesia enferma. ¿Cuál es la iglesia enferma? En la cual los matrimonios, los hijos están desbalagados, se están maltratando, se lastiman. Hacen una infinidad de cosas, no se guarda buen testimonio. Y muchos piensan, fíjense, estaba yo viendo el tema de una persona que está cometiendo situaciones muy malas, que no convienen, pero a la hora de expresarse y todo lo demás, tal pareciera que todo va viento en popa. No hay congruencia entre lo que dice que es la persona misma, su testimonio mismo, con lo que está haciendo. Y si eso lo notamos aquellos que somos, dijera la frase, simples mortales, ¿cuánto más será el tema de lo congruente que es el Señor, de lo santo que es el Señor? Quiero que vaya conmigo a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Cuando vemos a Isaías, y este capítulo es un capítulo como muchos otros de carácter mesiánico. Y vamos a leerlo juntos porque quiero llamar su atención aquí a algo importante. Usted me indica cuando ya lo tenga. Isaías, ¿ya lo tenemos? Leámoslo juntos. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si usted y yo nos fijamos en Isaías 53, hay una particularidad aquí, hermano, que tiene que ver con gracia, que tiene que ver con amor, y verdadero amor. Si usted se fija, aquí nos habla de pecado, aquí nos habla de transgresiones y nos habla de iniquidades. Y de igual manera, en cualquiera de estas que le veamos, Dios por su misericordia obra, tiene su favor hacia nosotros. Cheque el versículo 5 conmigo, ¿sí? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y la rebelión, ¿sí? ¿Qué es la rebelión, hermano? De acuerdo a lo que nosotros vimos hace un momento, de acuerdo al catálogo, la rebelión es transgresión, sí, en el versículo 5 es transgresión. Y luego nosotros checamos más adelante, déjenme regreso aquí, y dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si yo me voy más abajito en el versículo, aquí déjenlo, tengo el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará, dice, las iniquidades. Cuando dice llevará las iniquidades, ¿quiénes son los que hacen iniquidades? Los que deciden y les encanta pecar. Aún así, hermanos, bendito sea el Señor, porque aún así hablamos de la iniquidad, es decir, ya decido yo seguirme y pecar y todo lo demás. Aún así mi Señor decide justificarme, decide llevar mis iniquidades, y eso es maravilloso, hermanos. Y eso es amor del bueno, eso es gracia. Y bendecimos al Señor porque por gracia hemos sido salvos por medio de que somos bien buenos, somos bien santos. Dijo mi hija, somos como catsup en hot dog. Y es por gracia, y es por medio de la fe, y es un regalo de Dios. Yo bendigo al Señor por eso. Y si usted checase así con detenimiento, va a encontrarse como un ejemplo de muchos en Isaías 53, que el Señor Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y ahí, fíjese, toda falla moral, todos esos detalles, todas esas cosas, Él los justifica. Y sabemos que el Señor nos ha justificado, es decir, Él ha hecho las cosas de tal manera que no nos imputa castigo por aquello que mereciéramos. Pero también nosotros vamos a encontrar cuando dice molido por nuestras transgresiones, es decir, Jesucristo fue molido aún y porque yo me he rebelado. Como ser humano me rebelo conscientemente, y se necesita entonces, fíjese, él en Isaías 53 habla de que es la transgresión, y dice que Él tiene que ejercer ahí su propiciación. Es decir, me llama la atención, fíjese, porque cuando habla de pecado dice que Él justifica, pero cuando habla de transgresión dice que Él hace propiciación, es decir, cubre el pecado. Hay una diferencia, hermanos.
cubre el pecado. Y cuando hay iniquidades, es decir, cuando hay una corrupción interna, con dolo, con toda intención, hay regeneración de parte de Dios. Cargó con nuestras iniquidades, dice Isaías 53. Y entonces hay regeneración, hay santificación. Cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, fíjese, nos justifica, hay propiciación, hay santificación, hay regeneración. Hermanos, es una labor completa del Ser Todopoderoso Santo hacia nosotros. Y yo alabo al Señor, hermano. Fíjese, hay algo aquí, ¿me ayuda, Sam, por favor? Fíjese, ¿puede leer conmigo? No sé si lo alcance a leer hasta allá. ¿Sí se alcanza a leer, mi hermano Chucho? Sí, con esos ojos de águila que tienen. ¿Qué dice ahí? Con un mayor conocimiento de la voluntad de Dios se asume una mayor responsabilidad. Y el pecado, ¿qué dice? Es más grave cuando está en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Ahí le voy, hermano. A más conocemos la palabra, menos excusas tenemos. Me hubieran dicho para no venir. Me hubieran dicho para no leer la Biblia. ¿Estaba yo mejor antes? No. Porque cuando yo leo la Biblia conozco más a mi Señor. Empiezo a entender un poquito más la razón, un poquito del por qué me ama. Entender un poquito del por qué envió a su Hijo Jesús. Pero a mayor conocimiento de la palabra, habiendo transgresión, hay mayor culpa. No hay pretexto. No hay de que no sabía. Alguno de nosotros presentados allá delante de la presencia del Señor ese día, alguno de nosotros podrá decir, ¿es que no sabía? Yo sí, pastor, porque soy nuevo, acabo de llegar hoy. Pues a partir de hoy ya no eres nuevo. Sí sabemos, hermano. A partir de hoy sabemos que el pecado, la iniquidad, la transgresión, como le quiera llamar, que no esté de acuerdo a la santidad de Dios, es pecado. Le ofende al Señor y la paga del pecado es muerte. Y me encanta lo que dice, porque a veces tal pareciera que lo oímos mucho. Dice, mas la dádiva. ¿Qué es la dádiva? El regalo. Cuando me dan un regalo, ¿cuánta chamba hice para ganármelo? ¿Cuánto trabajé? ¿Qué hice yo? Le hice la barba al que me hizo el regalo. Ni aquí cabe eso. El regalo de Dios es vida eterna. Y cuando leyéramos eso, nada más dijéramos, pues es que es vida eterna y ya. No. ¿Cuál es lo sabroso, lo bueno, lo excelente de la vida eterna? No es la vida eterna en sí. No son las calles de oro. No es la nueva Jerusalén. No es la luz que emana de Dios mismo. No, lo más bueno de todo esto en esa eternidad es Dios mismo, es su presencia misma, es esa relación con Él cara a cara. Eso es lo más bueno de todo, eso es lo más excelente de todo. Pero Dios no va, que dice la palabra, no va a presentarse y estarse delante de Él ninguna cosa inmunda. Y cuando habla de cosa, son todas mis acciones, son todos los pensamientos, son todas mis palabras. Y a mí me encanta, hermanos, que bueno, el pecado, aunque es algo que ya sabemos que existe, Dios en su misericordia nos da a entender y nos ayuda. Y algo aquí que cierro con esto, ningún pecado sucede de la noche a la mañana, hermanos. Hubo un tiempo en que estuvo aquí y luego se ejecuta. Todo comienza de manera sutil y luego de manera, alguien ha dicho, de manera imperceptible, no se nota. Pero va sucediendo algo ahí, va generando algo, pensamientos, tentación, deseo, algo que no debe de estar ahí, y llega un momento que se vuelve evidente. Desgraciadamente también llega un momento en que da sus resultados negativos, no deseables, se llama pecado, pecado en el hombre, pecado en la mujer, y ya consumado conduce a la muerte. ¿Y por qué el título de hoy? Cuando abrazo lo que me mata, cuando abrazo aquello que sé que me hace daño. Nosotros tomaríamos cianuro nada más porque se nos pega la gana para probarlo. Es que dicen que se muere la gente, pero voy a probar tantito nada más para medio sentirme mal, a ver si es cierto. ¿Haríamos eso? No. ¿Han visto a los youtubers o aquellas personas y que se ha dicho por ahí, por hacer un video osado han propiciado su propia muerte? ¿Y la han grabado? ¿Ha visto eso? ¿Alguno de ellos se quería morir? Pero querían hacer ¿el qué? El mejor video, el que les diera más likes
¿Y qué hacen los likes en la actualidad en ciertas plataformas? Les dan, monetizan, le llaman, sacan dinero de eso. ¿Alguno de ellos se quería matar? No. El que peca, ¿querrá desde su interior realmente ir al infierno? Al inicio no, pero conforme eso va avanzando, hermanos, tal pareciera que llega un momento que sí es el deseo, sin entender lo que es ese castigo eterno. Y necesitamos no abrazarnos. Si no nos abrazamos entonces de aquel pecado, transgresión e iniquidad, ¿de quién nos abrazamos entonces? Del Señor. Nos sujetamos de Él, nos agarramos más. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿De qué manera? Con amor, con entrega, con pasión, no poniéndole pretextos al Señor, ni para venir a su casa, ni para orar en lo privado, ni para leer la palabra en lo privado, ni para aconsejar si alguien está pasando por una situación que no debe de estar sucediendo, ni para consolar a la persona cuando está en necesidad, sabiendo y entendiendo lo siguiente: si nosotros somos varones y algún varón está en necesidad, tristeza, frustración, ahí nos acercamos. Pero si es una dama, no es nuestra esposa, ¿qué hacemos? Pues también le aconsejo, pastor. No, buscamos que nos ayude una hermana de la iglesia, una dama, y ahí hacemos la parte que nos toca. El tema y el resumen es el siguiente: no nos abracemos de aquello que sabemos que nos va a matar, hermanos. Al contrario, ¿qué hay que hacer? Vámonos. ¿Y qué hacemos? Echemos, dice la palabra, echemos mano de la vida eterna. Amén. ¿Gusta ponerse de pie, por favor? Vamos a orar, hermanos, y demos gracias al Señor. No sé cómo esté nuestro corazón en esta mañana, pero ¿qué le parece? Sea que sintamos que no hemos hecho ahorita nada, o sea que sintamos que traemos muchas cargas, de igual manera digámosle al Señor el día de hoy: perdón, Señor, perdóname. Hay cosas que pecamos sin saber, hermano, así de claro. Hay cosas que se peca sin saber, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer buenas? Por cansancio, porque no tengo tiempo, porque están mis actividades y prioridades. ¿Cuántas cosas? Digámosle al Señor el día de hoy: perdón. ¿Lo quiere hacer conmigo? Fíjese, no le digo pídele, no, digámosle todos al Señor perdón, porque necesitamos ese perdón del Señor diariamente, hermano. A cada rato, pero no siempre voy a pecar, pero es a cada rato: Señor, perdóname, ayúdame a estar bien contigo, tú eres el amado de mi corazón. ¿Quiere hacerlo conmigo? ¿Lo hacemos? ¿Sí? No nos distraigamos, hagamos esta oración juntos en esta mañana. Amado Señor, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy es un día especial en el que podemos estar juntos como iglesia y adorarte y alabarte con todo nuestro corazón. Pero hoy es un día en el que recordamos o somos confrontados, Señor, con el pecado mismo que cometemos contra ti. No hay aquí nadie que pueda decir: yo soy libre de todo eso, no tengo culpa de nada, jamás te ofendo. No hay nadie aquí que pise este lugar que pueda hacerlo. No hay nadie dentro de estas paredes ni fuera de ella que esté exento de ofenderte con palabra, con la conducta, con los pensamientos. El día de hoy nos ponemos de acuerdo como tu iglesia y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por todo lo que tú sepas que está ahí y que es necesario, Señor, que tú lo eches a lo profundo del mar, que tú lo quites de nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ni siquiera, no solamente no pecar, sino ni siquiera el ejercicio mismo, la continuidad misma de ese pecar y que conduce a la iniquidad, conduce a la transgresión. Líbranos de todo eso. Ayúdanos a amarte de tal manera, dijo aquel que compuso esa parte, esa frase, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y dijera él más adelante que no se tenía que dar nada para que te quisiéramos. Te damos gracias porque, mi Dios, tú diste todo. Y por ese todo que tú diste nosotros hoy tenemos vida eterna. Señor,
cualquier cosa que esté en el corazón, permite, mi Dios, que sea perdonado, haya honestidad en nuestras vidas, pidamos perdón, Señor, y tú, mi Dios, permitas que sigamos adelante buscando y en dirección al premio de ese supremo llamamiento que es en tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por ese perdón. El día de hoy te adoramos con todo nuestro corazón, te damos la gloria porque estás en nuestro ser, estás en nuestra vida, somos seres eternos y vamos al cielo contigo. Muchas gracias, Señor, gracias por todo y lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.